Conexiones empernadas. Las conexiones empernadas se utilizan en las construcciones desmontables y en la unión de elementos construidos en taller, con la finalidad que al llegar a la obra facilite su transporte y montaje. Ventajas. Se pueden desmontar fácilmente tanto para fines de inspección o embalaje de los elementos estructurales. Los costos operativos son bajos. Facilidad para unir distintos materiales con distintos tipos de fabricación, compuestos, materiales laminados, materiales tratados térmicamente. No cambia ni interfiere con el tratamiento térmico de las piezas unidas. Desventajas. Pueden tener pobre conductibilidad eléctrica. Ese tipo de unión trae consigo concentración tensional en la zona de los agujeros. Se puede aflojar o debilitar ante cargas dinámicas o también ante variaciones de temperatura. Se suele presentar corrosión en la tuerca o cabeza del perno. Tipo de conexiones. Conexiones de tipo aplastamiento. Son las conexiones en que la carga es resistida por la cortante en los pernos y por el aplastamiento sobre los mismos. La resistencia de diseño está definida por la presencia o no de la rosca. Conexiones de deslizamiento crítico. Son las conexiones en que el deslizamiento sería inconveniente para la capacidad de servicios de la estructura a que pertenecen dichas uniones. Estas incluyen conexiones sometidas a cargas de fatiga o a la inversión importante de carga, vibraciones y sismo. Tipos de pernos. Pernos ordinarios o comunes. Son los pernos A307 que se fabrican con aceros al carbono, con características de esfuerzos y deformaciones muy parecidas a la del acero A36. Los pernos A307 se fabrican generalmente con cabezas y tuercas cuadradas para reducir costos. Se usan principalmente en estructuras ligeras sujetas a cargas estéticas y en miembros secundarios. Pernos de alta resistencia. Esos pernos se fabrican a base de acero al carbono tratado térmicamente y aceros aliados. Tienen resistencia a la tensión de 2 o más veces a la de los pernos ordinarios. Los pernos de alta resistencia se usan para todo tipo de estructura, desde pequeños edificios hasta rascacielos. En lo referente a tamaños de agujeros, tendremos que tener en cuenta que siempre se utilizarán agujeros estándar, excepto cuando el diseñador especifique en conexiones empernadas el uso de agujeros sobredimensionados o alargados. Otro punto a considerar es que los agujeros sobredimensionados pueden usarse en cualquiera o en todas las partes unidas en una conexión por fricción, pero su empleo está prohibido en conexiones por aplastamiento. Ahora bien, otro de los puntos a considerar es las separaciones mínimas. La distancia entre centros de agujeros para pernos o tornillos, sean estándar, sobredimensionados o alargados, no será, en general, menor que 3 veces el diámetro nominal del conector. De ser necesario, esta distancia puede disminuirse a 2/2 veces el diámetro nominal. Continuando con esto, tenemos que tener en cuenta la separación y distancia al borde máximas. La distancia máxima del centro de un tornillo o perno al borde más cercano de las partes en contacto será de 12 veces el grueso de la parte conectada en consideración sin excederse de 150 milímetros. Para finalizar, haremos un recuento sobre el procedimiento de diseño de conexiones apernadas basándonos en 3 puntos principales. El primero será determinar el número de pernos y verificar su capacidad resistente. Para lograr esto, podemos utilizar la relación de demanda sobre capacidad resistente. La capacidad de los pernos, según el caso, será el valor menor que se obtenga por tracción, corte y tracción simultáneas o cargas aplicadas excéntricamente. Como punto 2, tenemos la disposición de los pernos en la conexión. El detallado de la conexión puede modificar su capacidad resistente. En consecuencia, se debe prestar atención a los siguientes aspectos: separación entre pernos, distancia de los agujeros a los bordes, distancias que permitan colocar y apretar los pernos y las longitudes del prensado. Por último, tenemos el paso 3, el cual es la verificación del diseño de la conexión y se desglosa en 2 puntos. El primero, la capacidad resistente de los elementos conectados, los cuales pueden ser a tracción o a corte. El siguiente punto es la capacidad de los pernos, donde tomaremos en cuenta la resistencia de aplastamiento y el efecto de apalancamiento. En el caso de conexiones de deslizamiento crítico se debe hacer una doble verificación, la cual consta en que no debe producirse deslizamiento bajo cargas de servicio y la resistencia al corte y al aplastamiento de la conexión debe ser mayor que las solicitaciones generadas por las cargas mayoradas.